Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, a este primer programa del ciclo de entrevistas Relatos Conurbanos. Un espacio donde nos proponemos recorrer y aprender sobre las distintas representaciones que hay sobre el conurbano bonaerense, con distintos invitados que nos cuentan cómo lo piensan, cómo lo ven, cómo lo viven y cómo lo representan. Mi nombre es Leonardo Gómez, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de General Sarmiento y en este primer programa tengo el agrado de estar acompañado acá con Juan Pablo Barrientos, fotógrafo dedicado al fotoperiodismo hace varios años y autor del libro del conurbano en tiempos del coronavirus. Quien además cuenta con una larga trayectoria en donde muestra las problemáticas sociales, económicas que viven los sectores populares, campesinos originarios y también movimientos de la sociedad argentina. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo tranquilo. En primer lugar, otra vez bienvenido a la Universidad de General Sarmiento y gracias por coparte a este ciclo de entrevistas. Para arrancar, contanos, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo fue llegar acá al conurbano? Bueno, yo vivo en el conurbano, así Claro. que me moví en el conurbano, me trasladé desde el conurbano al conurbano. Del conurbano al conurbano. Y bien, porque llegué, había 3 facturas y mate, ya con eso es suficiente. Buenísimo, ¿no? Y viniste en auto, en la autopista. Sí. Perfecto. Camino Negro, General Paz, acceso este, Camino del Buen Aire y ya está. Vos ahora estás viviendo por Temperley. Turdera, Temperley, sí, claro. Turdera. Sí. Drogué ahí. Claro, entonces estás rodeado del conurbano y viniste al conurbano. Exacto. Para arrancar, sos nacido en Morón, ¿no? ¿Puede ser? Nací en Morón. Ajá. Sí. Nací en Morón. Me crié en Morón. Nací específicamente en Aedo, pero que es del partido de Morón. Y viví toda mi infancia en Morón. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue esa infancia en Morón? Y estuvo buenísimo. A mí me encantó la calle. Porque viví en la calle. ¿Vivías en la calle? Viví en la calle. Pero sí, después, obviamente, esta cosa y la inocencia de un niño jugando con cosas que eran hoy en día son peligrosas, ¿no? Claro. ¿Vos sos hijo único? ¿Tenés hermanos, hermanas? Tengo una hermana más grande, Mariana. Y después mis padres se separaron y tengo 2 hermanas más por un lado, Sí. y un hermano y una hermana por el otro lado. ¿Y pudiste compartir esa infancia con tu hermana? Con mi hermana más grande, sí. Ajá, sí así que lleno de travesuras por la calle. Terribles. Conurbano, típico de conurbano, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también preguntarte qué espacios transitas ahora. Bueno, vivís en Temperley, en Turdera dijiste, y siempre te movés por estas zonas. En realidad, como todavía tengo familias en Morón o en Castelar, sí, me muevo porque digamos, el recorrido es Camino de Cintura o Camino Negro para llegar a la casa de mi madre. Claro. Y de chico hacía lo contrario porque mi papá, su padre, mi abuelo, vivía en Lanús. Entonces de Morón nos íbamos a Lanús por ese mismo recorrido. Camino Negro, Camino de Cintura. Entonces, bueno, uno tiene un poco. Claro. ¿Y cómo era este viaje de ir a Lanús? ¿Te encontrabas con un espacio nuevo? ¿Te asombraba algo? No sé si me asombraba. Uno me parece que los recuerdos que yo tengo tenía un fitito de mi papá y era parte de la visita a la casa de mi abuelo, era ese recorrido por el conurbano, ¿no? Con la música que mi papá ponía con cassette dentro del auto, todo tenía como un videoclip de 1 hora y media, 2 horas, escuchándose o a Mercedes Sosa o a Serrat, y todo se iba. Era una gran melancolía también. Claro, entiendo. Y bueno, ahora entrando un poquito en tema, ¿cómo te acordás cómo se dio este primer contacto con la fotografía? Algo lo pudimos ver en tus trabajos y en tus posteos, que vos lo contás, pero no sé si hay algo previo referido a esa infancia y tus primeros acercamientos a la cámara.
Bueno, mi papá tenía una cámara muy buena, una Nikon FM, y era como el elemento en casa. Había como 3 elementos. Era el ajedrez de madera, Ujú. el tocadisco y la máquina. Como en esa prioridad de diciendo, no se puede, no se puede, y menos se puede eso. Claro, Y la cámara era lo más complicado. Y el más complicado el que era el que yo quería. Porque la púa del tocadisco la rompí 1000 veces, el ajedrez jugaba y sí, algunas piezas se rompieron. Pero bueno, llegó un momento que mi papá me enseñó a mí y a mi hermana a jugar un poco con la cámara, a sacar fotos y esa complejidad que tenía de 3 o 4 parámetros para poder tener una buena fotografía era lo que más me interesaba. claro. De hecho, hay fotos que yo siempre a mi hermana le digo, nos juntamos en el fondo de la casa de mi abuela a hacer fotos y la misma foto yo la hacía y la hacía bien y mi hermana le salía movida. Y están todavía esas impresiones y nada, es muy gracioso. Le digo, ¿viste? ¿Te das cuenta que bueno? Claro, sí, sí, sí. ¿Y te acordás cuáles eran esos 4 parámetros que dijiste o esos pequeños parámetros que vos tenías? Y bueno, nada, era fotometrear, que mi papá había una aguja, a veces esta es la luz que se mueve para abajo, Sí, y en otra cámara era un signo más, un cero y un menos, tiene que estar arriba, el cuadro del enfoque tiene que estar unido, claro, digamos, mantener bien firme la cámara, no tenés que bajar menos de tanta velocidad, porque ahí sí vas a tener más posibilidades de que se haga movida la foto, ¿no? claro, Entonces había como todo un requerimiento que eso me atraía un montón. claro. Y el misterio de esperar a ver cómo había salido, Terrible. porque ¿cuánto tardan? O sea, ¿se tomaban mucho tiempo en poder ir Sí, a revelarlas? y a veces meses. Claro, Porque en un rollo eran oportunidades donde se bajaba la cámara, se hacía una foto y se guardaba la claro, cámara. Y quedaba ahí hasta que se complete el rollo y claro, después se iba a revelar. claro, claro. Bueno, y adelantándonos un poquito más Ujú. a tu vínculo con la cámara, ¿de qué manera o en qué momento decidiste que querías dedicarte profesionalmente a la fotografía? Creo que habrá pasado un Ujú. largo trecho ahí de tu primer contacto con... Sí, sí, creo que en la adolescencia, en esta cosa de la niñez con la máquina y todo, después arrancar el secundario, tener un proyecto como yo quería ser piloto y era muy frustrante porque la posición económica de mi casa no era buena y Sí, en su momento había que tener esa, digamos, yo iba a un colegio industrial donde gran mayoría de los compañeros era técnico aeronáutico, ¿no? Ya pagaba horas de vuelo y yo no podía. claro. Eh, y un profesor de dibujo técnico, Moretti, Carlos Moretti, no me quería mucho, no me quería mucho. ¿Eras Pero medio el revoltoso de la clase era el o estabas delegado en del el grupito, colegio, el delegado del sí, colegio? era bastante. En un colegio donde había una tendencia militar porque era un técnico aeronáutico, había una disciplina bastante. Rígida, Y sí. Y el flaco me dijo, fue sincero, mira, vos con tus posibilidades económicas no vas a ser piloto. Así me dijo, ¿por qué no te claro, dedicas al dibujo, algo que tenga que ver más con la imagen, que te va a ir mucho mejor? Digamos, dibujás muy bien, sos muy prolijo, tenés un. Y en ese sentido tenía razón, pero por otro lado lo odié con toda mi alma. Eh, y bueno, y ahí empecé a explorar un poco más la fotografía. Eh, Terminé el secundario, hice la carrera de imagen y sonido, empecé a estudiar imagen y sonido, y ahí en ese instante me entro por medio de un amigo a trabajar como diagramador en el diario La Razón. Tenía ujú, 19, 20 años. Eh, y ahí empecé también a ver un poco lo que era la cocina en fotografía. ajá, Estaba muy ligado a la diagramación con respecto a lo que era la puesta en página de las fotos. sí, Empecé a hablar más con los fotógrafos, empecé a ir al laboratorio eh, y me empecé a formar con pequeños talleres de fotografía. En esa época había talleres muy cortitos, de un año o menos. Y me anoté en Agra, que es la acción de reporteros ajá. gráficos.
Y nada, sabía que iba por ahí. ¿Recordás más o menos en qué año fue, en qué época? No te quiero tirar acá a la cancha. No me acuerdo, 90 y pico, no me acuerdo. Claro. No me acuerdo. Más o menos para ubicarnos de cómo Sí, eran no. las cámaras en aquel momento. Yo nací en el 96, llegué a incursionar un poquito, apenitas nomás con una analógica, Ujú. pero bueno, ahora es todo digital. Sí, no, todo era analógico en ese momento, Claro, era analógico y costaba mucho, por eso eh, cada disparo que uno hacía estaba pensado, estaba todo estaba todo muy... muy pensado, los encuadres, todo lo que estabas haciendo. Eh, Fueron muy pocas las veces que yo salí a cubrir algo a nivel personal que decís tengo un caudal en el bolso de Ujú, película, ¿no? claro, Y eso estaba bueno porque estabas administrándote vos cada cuadrito. ¿Entendés? Entonces, que es un poco para mí lo que hoy se está muriendo en eso del oficio del fotoperiodismo. Eh, Uno tenía 2 o 3 rollos para cubrir una nota y tenías que tener todo el material, en el caso de trabajabas por una editorial, que esté completo, esa sí. entrevista, ese reportaje, esa pequeña historia que ibas a contar, en esos 2 o 3 rollos. Eh, y bueno, era parte también del oficio, ¿no? Claro. ¿Y hubo algún momento en que vos te diste cuenta de que te estabas dedicando a la fotografía profesionalmente? O sea, hubo un momento en que vos dijiste, ya no estoy experimentando o aprendiendo tanto, sino que ya me estoy dedicando a esto. ¿Hubo algún momento así o fue medio como que se dio, fue de Eh, a poquito en Fue progreso? de a poco, fue de De a a poco. poco, fue de a poco y creo que el proceso de aprender el oficio y de dominar la técnica, de tener claro parámetros a nivel técnico, eh, cuando entras a un lugar o entramos acá, digo, ¿en cuánto tengo que usar acá de ISO? El diafragma ya estás calculando, Claro, entonces te desligás de eso totalmente y te enfocás en la composición o en lo que vos querés comunicar. claro. Eh, Eso para mí es lo más importante, ¿no? Después de dominar la técnica, listo, ya está, esto lo tengo como ya innato, es como manejar. Hay una parte técnica y después me voy a fijar qué está pasando alrededor para no equivocarme o Ujú. mejorar. Y algo que también me interesa, bueno, comentaste de que arrancaste trabajando en La Sí. Razón como diagramador. Ujú. Más o menos sintéticamente, ¿cuál era tu rol ahí, tu tarea? El diagramador es el que compagina digamos, trabaja con un editor de la que es la redacción y te dice, mira, tengo una nota, supongamos, un reportaje por hacer una marcha. Ajá, Va, este cronista escribió 5.000 caracteres y tengo estas fotos, 10 fotos. Entonces, bueno, ¿de qué va la nota? Le digo. Y no, la nota fue fuerte porque nada, fue una convocatoria grande. Entonces, listo, vamos con la foto grande de ujú, una panorámica y abajo un reportaje al orador. Entonces, bueno, vos compaginás, diagramas, la foto va grande acá, el texto va a 6 claro, columnas, gritamos el texto, ujú, va con una bajada en copete, una foto con un textual. Diseñás la página. ajá, Eso antes se dibujaba y eso después se lo pasaba a un armador sí, que tenía una máquina y armaba todo lo que vos le decías. claro, Pero todos con medidas, digamos, técnicas sí, de lo que es un diario. buenísimo. Era otro laburo, Era otro hoy en laburo. día mucho más simplificado, ¿no? Con el Sí, diseño gráfico, hoy en día es directamente a la compu. A la claro, compu. Lo que tiene el lápiz es la rapidez. Yo estaba esta es lo que querés, el periodista miraba, el otro también, listo, perfecto. Si claro. no, vos yo arranquemos de vuelta, ¿no? Como que era mucho más rápido. Ujú. Eh, Bueno, para ir entrando en tema, para ir Ujú. entrando al conurbano de a poquito, eh, y antes de hablar del libro, que el libro lo Ujú. tengo acá, me interesaría preguntarte cómo es que surgió este interés por retratar este territorio. O sea, Ujú. básicamente, ¿por qué el conurbano? Bueno, yo creo que porque lo conozco, me parece, porque me parece que lo conozco. Ajá, Eh,
porque hay pequeños códigos que todavía siguen estando, porque me pareció también que tenía algo que ver con un poco con lo que yo viví, con mis experiencias de chico, porque este recorrido que yo hacía, tuve la posibilidad ahora de grande de profundizarlo, bajarme de ese auto con mi papá y charlar con la gente. Esta cuestión de animarse a romper una barrera y entrar en un diálogo con esa gente a la que yo de chiquito la veía desde arriba del auto. Claro. Me llama la atención esto que decís, que te parece que conoces el conurbano. Y sí, ¿Te ha pasado de porque que desconocerlo por algún momento, en alguna ocasión, de es decir, que vivís experiencias que capaz que uno piensa que lo tiene ya recorrido todo y, y hay situaciones que llegan hasta el hueso a veces. ajá, Y, y si no, entonces no conozco nada. situaciones De todo tipo, de todo de tipo? todo tipo. Desde las más complicadas, jodidas, y a las más alegres. ¿Alguna alegre que te acuerdes? ¿O Y hace alguna poquito fui a entregar un pintoresca? libro de vuelta a llevar un libro a Carlos Gardel, al barrio Carlos Gardel, Ajá, y habían armado una plaza nuevita, sí, y los pibes seguían jugando arriba de los autos todos arruinados a que estaban al lado, ¿no? Hay una foto que hay un Renault 12 todo hecho por mal y los pibes están saltando. Ese auto no está más, ajá, debe haber otro auto más ahí, y los pibes están jugando arriba de ese auto, todo el pegándole, tiempo. y los juguetes nuevos de la plaza ahí al lado de ellos. Claro. Entonces decís, bueno, evidentemente es más divertido jugar ahí. Y sí, fomenta más la imaginación, ¿no? Uh-huh. Y otra cuestión que también me intriga un poquito es si antes de armar el libro había otros trabajos sobre el conurbano. No, yo estaba haciendo siempre un recorrido por el conurbano. eh, yo al vivir ahí muy cerquita de una estación que se llama Hospital Español, que es de un tren que sale de Temperley y hace todo un recorrido hasta Edo, un trencito que hace ese recorrido en una hora, tiene la chancha, ¿no? Como le dicen, la locomotora con 3 vagones. Sí, Eh, lo hice varias veces. Y hay barrios muy, muy carenciados y me llamaba mucha atención y muchas veces me bajé a fotografiar. De madrugada, barrio de obreros, de obreras, de gente muy laburante y con barrios complejos también, ¿no? Porque digamos, el narcotráfico y toda la problemática que tenemos hoy en día existe hace rato. uh-huh. Capaz que ahora se profundizó un poco más. Pero yo venía haciendo un trabajo sobre el conurbano. Digamos, venía retratándolo. Claro. Hiciste como un acercamiento previo Uh-huh. y metiéndote por estos Sí. lugares. Dijiste recién de que ahora se profundizó un poco más Uh-huh. todas estas problemáticas que atraviesan al conurbano. Uh-huh. ¿En qué momentos se profundizó esto? Yo creo que en los últimos años y digamos, específicamente si hablamos de las drogas que hay, yo vi un cambio muy grande en el último año. Ajá. Digamos, los conflictos o los robos o las urgencias que pasan dentro de las relaciones que hay en los barrios, la gran mayoría hoy en día es por poder conseguir plata para poder consumir. Y ahí se producen hechos delictivos, muertes, porque al estar en contacto con los comedores que tienen la posibilidad de poder alimentar Uh-huh. a la gente que vive alrededor y charlar con las coordinadoras, me dicen, Juan, la gente tiene que comer. No es que están comiendo caviar, ni están comiendo verduras, ni frutas, ni cosas sanas. Tenemos fideos, hay agua, hay caldo, cada tanto aparece un menú de pollo para darle un poco más de gusto a la comida, Uh-huh. pero hay una cuestión que pasa por otro lado, que es
el tema del consumo y lo que genera eso, la violencia y la necesidad de consumir cada vez más seguido. Claro. Y tratando de vincularlo un poquito más con tu trabajo, Ujú. ¿no sentís, o por ahí podés tener otra visión, otra idea, que la pandemia tal vez reforzó un poco más estas desigualdades? O... Sí, 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 seguro que fue, eh, acentuó mucho esa desigualdad, se generaron nuevos asentamientos en el conurbano, en un montón de lugares que estaban en el segundo, tercer y cuarto cordón. Ujú. Creo que eh, agudizó mucho la pandemia, la falta de trabajo, la falta de plata para poder pagar un alquiler y salir a tomar una tierra porque no había posibilidad de vivir en otro lado. Entonces, bueno, juntarse con gente que tiene el mismo conflicto para tomar campos que estaban sin uso, ¿no? Claro. Bueno, tema de Guernica, tema de barrios cerca de lo que es Florencio Varela, en La Matanza, en los kilómetros. Hubo un montón de conflictos donde se tomaron tierras por no poder pagar un alquiler porque no había un circuito de plata en los lugares marginados, como el cartonero, porque el cartonero no tenía, o el reciclador, la clase media no consumía, la clase media no tiraba cosas a la calle y no tenía plata para juntar cartón. Y Claro. bueno, es una bicicleta que se arma, que no la vemos, pero que alimenta a la clase baja argentina, ¿no? Ujú. Y que se vio frenada con la Exacto. pandemia. Eh, bueno, y también preguntarte esto, que fue, ¿cómo es que decidiste salir a fotografiar en este momento? O sea, en la pandemia, en un contexto en donde había que Ujú. quedarse encerrado, y vos dijiste, no, yo voy a salir. ¿Cómo fue esa decisión? Eh, yo estaba transitando mis últimos meses en lo que fue en ese momento La Garganta Poderosa, Ujú. bueno, que sigue estando. Yo estaba trabajando con los compañeros de ahí, daba talleres de fotografía a los chicos y a la vez cubríamos notas. Eh, y bueno, y ahí, empecé a ver un poco más desde el discurso de ellos, porque la mayoría de los compañeros de La Garganta son parte de los barrios, ¿no? Eh, y una nota en un portal muy conocido que empieza con info y termina con BAE Ujú. y que trataba la problemática de la gente en Capital Federal, lo mal que le estaba pasando en sus departamentos. La crisis, los psicólogos, había una demanda de psicólogos vía web, que es una locura, y como y había un montón de notas alrededor de eso. Y yo que manejaba un poco esta cosa del conurbano, digo acá la gente no es el problema de ellos. El Claro, problema de la gente acá es que no tiene plata para poder comprar comida, no tiene, están en la calle porque no saben qué hacer, dónde buscar y cómo se estaban organizando las ollas, cómo se cerraban los comedores porque no estaban autorizados por todo el tema de los protocolos de salud. Pero sin embargo esos mismos comedores abrían en las casas de las vecinas para seguir clandestinamente dándole de comer al barrio. Eh, y había que retratarlo, había que salir a trabajar y hacerlo. Y, y salí. fue... es como que lo que te motivó fue esto, lo que vos vivías, lo Ujú, que vos te tenías ahí cerca y encontrabas distinto a lo que los medios mostraban, ¿no? ujú. Algo más o menos así. Sí, sí, los que los medios mostraban era cuando había un conflicto de violencia, hubo muertos en el conurbano, no mostraban cómo se estaba resolviendo, quiénes estaban resolviendo, cómo se hacía para sobrevivir, digamos, se mostraba, como te decía, cómo sobrevivía una persona en un departamento, cómo hacíamos, a ver el delivery, Ujú. qué prioridad le dan a los deliveries que están trabajando un montón. En el conurbano no hay Claro, delivery, no hay nada, era otra la problemática. claro, tal cual. Bueno, ahora sí, para entrar de lleno, lo vamos a mostrar acá. Acá tenemos tu obra, Ujú. Conurbano en tiempos de coronavirus. Es un libro muy... Yo lo estuve
chusmeando, lo estuve leyendo, lo leí y está muy bueno, es muy interesante, así que a los que tengan la posibilidad estaría muy bueno de que lo puedan conseguir. Y para empezar a hablar de esta obra, me gustaría preguntarte, más que nada comentarles, de que en las primeras hojas del libro hay como una ruta, un mapita que está graficado ahí. Sí. Me interesa saber si este mapa se dio, lo pensaste antes, se fue dando en el momento, pero ibas a un lugar, te ibas a otro, te recomendaban los lugares, ¿cómo fue eso? Al empezar a procesar un poco el trabajo de acumular fotos, en un momento dije, bueno, tengo que parar un poco la pelota y organizarme. No pensé que iba a terminar en un libro este trabajo, sino que era más que nada poder ayudar y publicar cuando apenas llegaba de un viaje en Instagram para que sea a nivel totalmente temporal de lo que estaba sucediendo en el conurbano. Ajá. Y en un momento nada, tenía mucho material en la compu por fechas. Ya había una carpeta que llamaba Conurbano, día tal, viaje 1, tú, y nada, íbamos por un montón de viajes, números. Y dije, bueno, yo tenía una chapa con imanes y ya había empezado a copiar algunas fotos y dije, bueno, tengo que buscar un método para emprolijar un poco todo esto. Y fue empezando a crear la ruta con un marcador y a marcar los nombres de las personas que estaban en cada lugar, porque también se empezaban, José de tal lado y José de aquel lado. Entonces como que me sirvió a mí como un buen método para organizarme a mí y editarme yo, ¿no? El laburo que estaba haciendo. Claro. Y ahí empezó más o menos a tomar un poco de color el laburo. Y cuando ya tenía algo bien, digamos, conciso de los lugares y eso, dije, bueno, capaz que en algún momento está bueno recopilar todo esto. Claro, entonces es algo que te sirvió a vos para organizarte un poco de, bueno, de todo este archivo que ya venías cargando, ¿no? Otra cuestión que también me interesa es cómo fue, vos lo mencionaste, que a veces te parece conocer el conurbano, y bueno, en este recorrido de estas obras, ¿cómo fue encontrarte con esta realidad? O sea, bueno, estabas muy alejado de ella, era muy distinto a lo que vos pensabas, te asombró, ¿qué sensaciones te generó? ¿Fue más asombro, más indignación, más, bueno, esto ya lo conozco, o sea, pero porque lo estoy viviendo un poco? Todo lo que dijiste recién. Todo lo que dijiste recién. Había cosas que me indignaron un montón. Me indignaron muchísimo. Mucha bronca. Me volvía con mucha bronca. Sí, pienso en las fotos y sí, te da mucha bronca. Te da mucha bronca porque mi idea no es llegar al lugar, sacar la cámara, sacar una foto. No, mantenerme primero, nada, presentarme, tener buena relación con la gente, que me conozcan. Que siempre también, ¿no? Siempre hubo muy buena predisposición con la gente. También porque, digamos, nadie salía a la calle. No había nadie en la calle. Yo iba con mi autito, de repente escuchaba un autito que se asomaba por camino de cintura. ¿Y quién viene? ¿Quién está viniendo? Si no hay nadie en la calle. Claro. Entonces me bajaba, me presentaba, soy reportero gráfico, estoy haciendo el trabajo. Y te abrían las puertas. Si nadie, ¿quién iba a ir a un asentamiento? ¿Quién iba a ir no sé, a Puerta de Hierro o a la Tablada o a La Matanza o a la Gardel? Si nadie se movía, y menos por saber qué le estaba pasando a esa gente. Claro. Entonces era como muy bienvenido en lugares. Y me decían, mira, mostrá esto, mostrá el otro, mira esta familia. Como que había un interés de visualizar todo lo que estaba pasando. Pero sí, mucha injusticia. Mucha injusticia. Y con esto, ¿cómo, si es que lo podés hacer, cómo separás el hecho de decir, bueno, esto lo estoy haciendo profesionalmente, no trato de dejar lo que por ahí, lo que siento,
por otro lado y tratar de separar esto, decir, bueno, la fotografía y bueno, esto que me genera, estos sentimientos que... ¿Cómo lográs separar esto? No, yo creo que es puro sentimiento, no sé, queda raro que yo lo diga, pero eh, hay a veces que me cuesta desprenderme de fotos que si vos las ves no te dicen nada. Pero para mí tiene una carga emocional muy grande. Y, y como en un momento pensé, le di todo el material a un amigo fotográfico editor, que me sacó un montón de fotos, que eso es la carga de un editor, ¿no? Porque hay que sacar fotos porque no entran todas. Ujú. Y dije, no, tienen que estar esas fotos. Porque la foto para mí tiene una carga emocional muy grande porque hay cosas que viví, sonidos, olores y cosas que lamentablemente por ahora la foto no lo tiene. Pero tiene que estar esa foto porque para mí me movilizó mucho. Claro. Hay una foto, conté una anécdota para que veas por dónde va la cosa. En la Carlos Gardel hay un montón de chicos jugando adentro con una casa que habían ganado de los monoblog y estaban todos jugando adentro de un patiecito con un alambrado. Parecía un gallinero, eran todos chicos jugando ahí, pero eran como gallinas. Y estaba la madre dándole galletitas. Ajá. Entonces me acerco y le digo, ¿cómo tal? Me presento, le digo, ¿puedo hacer una foto a los chicos? Sí, dale, hacele foto tú, hago fotos, un montón de fotos. Y le digo, bueno, gracias, muchas gracias. Entonces, comentamos un poco que, digamos, cómo se estaban arreglando, digamos, si el comedor del lugar le estaba dando. Sí, no, está todo perfecto acá, por lo menos recibimos estas viandas y esto y lo otro. Bueno, chao, chao, chao. No, no te vayas, me dice. Le digo, ¿qué pasa? Espera. Y se abre un poco la puerta, una tela que era, simulaba una puerta, y sale un chico, todo vestido de punta en blanco, con la camisa impecable, una campera, y me dice, ahora sí quiero la foto. Y la foto es esa, es él atrás del alambrado mirándome a cámara con el barbijo impecable. Se cambió todo, y ahí te das cuenta la dignidad de él, Sí. de querer salir bien en la foto y no como sus hermanos que eran unas terribles fieras. Y él también estaba todo transpirado, pero estaba Sí, impecable. impecable. Y esas cosas te matan. Y Claro. si vos ves esa foto y decís, mira el chico este, no pasa nada, sacala, Claro. ¿entendés? Bueno, algo que a mí me interesa mucho y me gusta de tu trabajo es esto, de que vos le pones nombre a estas fotos. Y este chico está acá en una de Gael. es Gael, me acuerdo, de hecho lo marqué para comentártelo, que me gusta esa historia de Gael. Y también quería preguntarte esto, de cómo es esa elección de decir, bueno, vamos a ponerle nombre, porque todas las fotografías están acompañadas de un pequeño texto, lo comentamos, y la mayoría tiene el nombre de Sí. esas personas que vos fotografías. No sé si serán los reales o no, Sí, sí, son pero los reales. tienen los nombres. ¿Cómo es esta decisión de decir, vamos a ponerle nombre? Me parece que, digamos, es parte de darle identidad a eso, ¿no? Cuando esta gente existe, tiene este nombre, es así, digamos, no. Obviamente todo, digamos, con una pequeña aprobación y autorización de decir, bueno, que nada, quiero mostrar su situación, digamos, lo que está padeciendo, su alegría, su angustia, pero siempre con respeto, digamos, no. Yo me muevo, y cuando voy a los lugares trato de volverme con amigos de cada lugar, ¿no? Claro. Y si voy una vez sola a un lugar, no me siento autorizado para hacer una foto. Tengo que volver y entrar en confianza como para que la máquina no sea un elemento que intimide. Claro. No tengo ganas de sacar la máquina acá y ya la ven, porque nada, es un elemento fuerte para gente a la que no está acostumbrada a una máquina de fotos. Uno está acostumbrado, pero entonces bueno, capaz que hasta se lo doy para que juegue a uno de los chicos siempre, Sí. digamos, no tengo problema, digamos. Que es algo que lo mostrás también en, Sí, a mí me encanta, los pibes se vuelven que sea locos. más un juego.
Bueno, y algo que quería también retomar es de lo que vos comentabas, de que se te hace muy difícil separar los sentimientos de los trabajos Ujú, que publicás. Y algo que a mí me pasó cuando miraba el libro es que digo, valoro de que expongas qué es lo que te pasa, lo que sentís, lo que ujú. pensás. Y es un laburo que, pienso yo, por ahí te deja como un poco expuesto y vulnerable. Y nada, lo celebro porque digo, a ver, vamos a ser sinceros, es medio raro de que los masculinos, las Ujú, masculinidades, digan, che, me pasa, me siento así, esta ujú, situación me genera esto, como tratar, entre muchas comillas, mostrarse débiles ujú. sentimentalmente. Eh, ¿Vos te ves un poquito reflejado en esto de la idea de las nuevas masculinidades en que dicen, sí, esta historia me atraviesa, me siento así, me siento así, me genera estas emociones, no tengo miedo en mostrarme? Yo no tengo nada. Según mis hijos, soy papá más llorón de todos. En cuanto estamos viendo una película, me miran así, cuando yo está llorando. No, soy muy flojito y obviamente hay cosas que me conmueven y nada, hay cosas que sí, te atraviesan un montón. Ajá, ¿Mm? claro. Bueno, eso es algo Sí. que hay que destacar porque Ujú, eh, nada, es algo con lo que también a mí me interpela porque digo, bueno, ¿por qué no ujú. mostrar lo que uno siente? Y otra cuestión que también me interesa es que mostrás la importancia de las feminidades en el conurbano, que era Ujú, lo que comentabas vos, en los comedores, en los ujú, barrios, y yo me quedaba con esta idea de cómo bancan la ujú. realidad, ¿no?, de este territorio. Sí. eh, y con cuántas historias te encontraste así de mujeres que están ahí dando... Eh, yo creo que el 98% del libro son las que, digamos, mantuvieron en vida todo el conurbano, son las mujeres. Creo que el hombre con el COVID se vio totalmente como aturdido, eh, inmovilizado por no poder trabajar Uh-huh, y como que no, yo veía gente que esperaba que la patrona le diga, bueno, anda a buscar leña, anda a hacer esto, y el tipo iba a buscar eso. Eh, la organización entre ellas, ¿dónde conseguimos esto? Con una actitud, ya está uh-huh. resuelto, hay que Claro. salir adelante. No, si dormimos, no, Uh-huh, nadie lo salva, acá nadie nos va a venir a tirar una soga. claro. Y ellas solitas, nada, a mí me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió por un lado, y por otro lado me hizo dar cuenta que lo que ellas me estaban mostrando lo venían haciendo hace rato. Lo que pasa es que antes estaba esa competencia de que el marido salía a trabajar y que volvía y que Uh-huh, ya estaba la comida hecha. No, ahora el marido estaba marginado a un costado, totalmente plasmado porque no tenía trabajo, no sabía qué hacer y ellas tomaron el mando de todo. Y me pareció, pero no, sorprendente no, y sí, nada, y yo le agradezco al final el libro a todas porque son unas guerreras increíbles. tal cual. Todo. Gente con, si hablamos, con muy poca formación profesional, pero a la vez se cargaban con un montón de problemas y problemáticas de sus barrios a las que no estaban preparados. Una nena abusada, del mismo COVID, de cómo improvisar para limpiar los pasillos y llevarle comida a gente que estaba enferma, eh, y no recibieron ayuda de nadie. Sin embargo, ya estaban ayudando a sus vecinos, con el riesgo con lo que estaban corriendo, la muerte, Claro. ¿no? Qué fuerte, ¿no? Esta realidad que atraviesa Ujú. al conurbano. Eh, y ahora quiero habilitar una sección, les comento a los que están presentes acá, estamos transmitiendo por YouTube, el canal de UniTV, y habilitamos preguntas de los que están viendo ahora. Y
Te preguntan, ¿volverías a hacer este mismo trabajo o volverías a hacer algo parecido de ir y acercarte a estos mismos lugares para otra vez fotografiarlos? Sí. Sí, de hecho yo estoy volviendo, vuelvo. Vuelvo porque te decía, cuando vuelvo vengo con amigos. Y mi teléfono, si lo agarrás, che, ¿hace cuánto que no venís? Ujú. Dale, Claro, vení, te pete una vuelta, no nos mates. Hay, digamos, con los que tengo contacto todavía, porque hay algunos que capaz o cambiaron el teléfono y perdí el contacto y no me llaman, o no me escriben, o capaz cada tanto, che, ¿te acordás? Estoy acá, me cambié el teléfono, te mando y nos podemos hablar de vuelta. claro. Sí, obvio que no. Entonces estás en constante... Sí, hay una relación con ellos y también necesidades, surgen nuevos problemas y, che, Juan, ¿tenés idea con quién puedo hablar para que me dé una mano con esto o con otro? Historias hay siempre para contar. Historias para mí que son las que me interesan, ¿no? Hay, siempre, hay que buscarlas. A Claro, veces te llaman. tal cual. Y también tenemos preguntas del público presente. No sé si lo podemos habilitar. ¿Hay alguien acá que quiera preguntar? Hola, buenas tardes, Juan. Me alegra mucho que estés acá. La pregunta que te quería hacer era, ¿cuál era la reacción de las personas cuando haces el primer acercamiento para tomar la foto? Si es positiva, cómo es, y si es negativa también. Ok. Bueno, un poco como dije antes, era positiva porque era muy difícil que alguien llegue a los barrios. En ese momento con el tema de la pandemia era muy poco a la gente que se estaba acercando. Por un lado tenés otra gente, reporteros gráficos que tenían que ir a buscar esa imagen del conurbano. Pero bueno, nada, tienes como cualquier reportero gráfico, tienen que hacer esa nota, le dan una hora y tienen que ir a Congreso a hacer otra nota. Entonces tenía que ir y no podía establecer la relación que yo tenía pensada hacer con mi trabajo, ¿no? Esta cosa del tiempo, de generar imágenes de lo cotidiano, y eso significa tiempo en territorio. Que te conozcan, que uno se abra y que conozcan que tengo hijos y que hago. Entonces, bueno, establecer ese tipo de relación te ampliamos la confianza. Entras en un diálogo que se va a ver reflejado en la foto, ¿no? Porque hay fotos, son muy pocas las fotos posadas que yo tengo. El resto son casi cotidianas. Digo más, hay fotos que a veces ni siquiera miro la cámara, hago así y saco una foto, porque sé que es el momento y más o menos nada. Y después son muy pocos los lugares donde me fui como o rechazado, sino, bueno, hay lugares donde ni siquiera saqué la cámara, fui a hablar y vi que el conflicto o la situación que estaban pasando era similar a otros barrios, pero nada, la gente también tiene sus problemas y no tenía ganas en ese momento. Capaz que si voy ahora, sí, me abren las puertas después de tener el libro y de que vean que el libro no tiene ningún logo político ni nada por el estilo. Eso también influye mucho. ¿Vos de qué partido político sos? No, ninguno. ¿Y cómo sé? Que esta foto no la vas a usar para hacer algo o esto o lo otro. Y bueno, el tiempo te lo dirá, y nuestra confianza y eso. Y eso que yo he ido a lugares específicos que eran de determinados partidos políticos. Sin embargo, me abrieron la puerta igual para que mostrara lo que ellos estaban desbordados de su situación, ¿no? Hay como que, por más que el comedor sea del Frente de Darío Santillán, del FOL, del Movimiento Evita, del que se te ocurra, había un avance de la necesidad de comer, de que no se genere más miseria alrededor de ellos. Y decían, sí, sacan la foto porque quiero que alguien me dé una mano con esto. Digamos, que mi propio partido o que otro partido venga y me deje una caja más de arroz. ¿Entendés? Y eso estuvo buenísimo. Para mí estuvo buenísimo. Como la gente se brindó para que yo pudiera fotografiarlo. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás? Soy Hola. Sol.
Tengo una consulta. ¿Qué consejos podría darles a las personas que se quieren interiorizar en la carrera de fotografía o que quieren dar sus primeros pasos? Agarrar la cámara y sacar fotos. Sacar fotos. Es que no hay otro, para mí no hay otra. Es trabajar. Es trabajar y trabajar. Me parece que hay una, ¿cómo se llama? Un pequeño discurso de Bielsa, que es muy síntesis, lo que es el tipo que dice, que a veces se reconoce, digamos, muchas cosas injustas de un éxito, ¿no? Pero que fue solamente suerte, éxito, llegó a determinado lugar porque tuvo suerte. Y la gente que a veces hace todo un recorrido trabajando, un esfuerzo, eso no es casualidad. Se llegó porque hubo un esfuerzo, un reconocimiento y hay... y me parece que es por lo menos yo haber transitado desde los 19, 20 hasta hacer este trabajo, nada, obviamente que uno va incorporando conocimientos, como la parte técnica. Entonces hay un montón de cosas que ya fluye solo. Y te enfocás más en el discurso o en lo que querés fotografiar. Trabajar. Para mí es trabajar. Es lo que aconsejo. Parece que esto es mucho oficio. Y calle. Y calle o lo que sea. O estudio. O estudio en el sentido de si querés hacer fotos de producto, lo que sea, también es práctica. Es práctica y práctica y práctica. Creo que es el mejor consejo que le puedo dar. No sé. Gracias. No. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Allá tenemos a una compañera, si le pueden acercar. Hola, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Mi nombre es Anabel, también estudiante de la carrera de comunicación. Hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, esta diferencia entre lo que antes era analógico, ahora es digital. ¿Cómo ves el futuro de la fotografía? ¿Y algo que no te esté gustando y hay algo que hayas visto como muy positivo? Lo positivo de las redes sociales es la rapidez y la autonomía que tenemos nosotros como fotógrafo, como artista, como lo que quieran llamar, que hacen cada uno de ustedes, que tienen la posibilidad de mostrar lo que uno hace con una rapidez que antes no existía. Ahora, también esa rapidez es la rapidez con que yo con un pulgar saco una foto que capaz que merece tener un poco más de lectura. En la muestra que está en el Museo del Hambre ahora hay copias de 1 metro por 90 y uno cuando capaz contempla y está teniendo una lectura de esa fotografía se toma un poco más de tiempo y no esos 10 segundos o menos que hace uno en una pantalla muy chiquita. Creo que las pantallas chiquitas también, esas fotografías donde hay muchas entradas de lectura no están buenas en nada. En cambio en una fotografía más grande uno se contempla, las analiza, ve las texturas que tienen esa copia. Eso me parece que no está pasando hoy en día. Estamos como perdiendo un poco el tiempo para contemplar una fotografía. Y en una pantalla es otro el diálogo, me parece. No sé si respondí. Sí, sí. Buenísimo, gracias por las preguntas. Y antes de finalizar este ciclo, ya nos quedamos cortos de tiempo. La realidad es que me quedaron muchas preguntas para hacerte, pero estamos contentos de esta charla que podemos tener. Que nos cuentes un poquito en qué proyectos andás ahora. No sé si andás haciendo algo o todavía te tomaste un pequeño receso. No, estoy... a partir de una foto que hice en el libro de la pandemia y el conflicto que te contaba un poco de lo que es cómo empezó a crecer el consumo de las drogas en los barrios más populares, empecé a fotografiar una familia que consume Paco y nada, estoy haciendo como un ensayo que todavía no tengo ni idea en qué va a terminar eso. Todavía me planteo yo qué quiero hacer con eso.
es muy contradictorio todo lo que tenga relacionado cuando uno se involucra tanto en una problemática como es el Paco. Por lo menos me está pasando eso. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy fotografiando? Claro. Si voy a ayudar, si no lo voy a ayudar, si puedo ayudar a otra gente que está a punto de... la fotografía en este caso es muy contradictoria a veces, ¿no? Y eso a veces es lo que estoy por lo menos ahora analizando, Claro. más allá de que sigo fotografiando, pero paralelamente me está comiendo la cabeza qué quiero hacer con esto. Claro. Hay una frase que utilizas mucho, que la vimos en otras entrevistas y también en uno de tus posteos, es que decís que la fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí la muestra. Va más o menos por ahí esto de... Sí, va por ahí, va por ahí. Pienso como pienso siempre, estoy pensando porque no tengo una respuesta clara, sí, pero no, espero ayudar. Digamos, mi laburo es ese, poder ayudar y mostrar a ver si en algún momento alguien que tenga un acceso para poder ayudar al que estoy fotografiando, nada, crear puentes, me parece que también eso es interesante en la fotografía. Tal cual. Bueno, por último mencionar de que este libro es autogestionado, Sí. lo encaraste vos, es un proyecto independiente. ¿Cómo fue muy chiquitito, cómo fue ese proceso de decir, bueno, lo hago? El proceso fue agarrarse la cabeza cuando me enteré lo que salía a imprimir un libro. Pero sí, vendí un lente para poder imprimirlo y parte que tenía la guita ahorrada fue a parar ahí. Claro. No tenía ganas de que nadie lo intervenga, como te decía, en un logo, con nada que me identifique con un partido político. Dije, no. Digamos, quiero decir lo que tengo ganas de decir. Están las palabras de mi viejo ahí adentro del libro, que también es muy importante para mí haberlo incluido, ¿no? Ahí adentro son textos que mi papá mandaba, cartas que mandaba a Página 12 para que se las publiquen y nunca se las publicaron en los 90 y nada, en un momento mi hijo estaba mi papá falleció y en un momento me manda todos sus correos, todas sus cartas, sus cuentos que había escrito a mi correo y en un Word estaban todas esas cartas. Y me las pongo a leer y dije, no, esto tiene que estar acá adentro porque tiene mucho que ver con lo que él escribió décadas atrás, de lo mal que estaba el país y hoy en día estamos igual. Entonces, bueno, que por más que haya 40 años de democracia, digamos, esta pandemia de la pobreza y del conurbano sigue existiendo, ¿no? Muy difícil erradicarlo. Claro, wow. Sí, eso lo contás en tu libro, pero bueno, escuchártelo decir a vos esto de esta historia de tu padre, de sus cartas y cómo lo incluiste en este trabajo, la verdad que me interpela y me emociona también. Y bueno, ahora sí, antes de finalizar, quiero hacerte una última pregunta, sintético también. ¿Qué es el conurbano? Así, sin más, para vos. Y es mi infancia. Para mí es mi infancia. Terrible. Sí, es mi infancia. Las cosas que yo hice de chico, siempre al límite. Muy al límite. Los peligros. No tiene... ya tenía 8, 7, 12. Pero las cosas que hacían. Y siguen pasando y yo lo veo a los pibes y... Creo que... Mira, la última vez que visité ahí la gente de Villa Hidalgo, vi 3 chicos, 2 de la misma edad de mis hijos, 7 y 11, 12 años. Al lado de la familia que estaba consumiendo Paco, jugando ellos al lado. Creo que en ese sentido cambió
pero tiene eso, ¿no? El conurbano. Tiene una convivencia con tantos escenarios diferentes. Yo me iba a tirar cerca de mi casa, ahí en Morón, había una tosquera y nos íbamos en verano a tirar a la tosquera. Era un peligro. Un montón de gente moría en la tosquera. Un montón de chicos murieron en la tosquera. Nos metíamos en chatarreros y nos jugábamos arriba de los autos, nos metíamos en lugares donde... Claro, que hoy en día tomás la dimensión de... No, era una locura. Yo me acuerdo de tirarle piedra a los trenes. Yo lo pienso y digo, ¿qué hacía? Éramos salvajes, ¿no? Claro. Nada, era... para mí el conurbano es mi infancia. Buenísimo, perfecto, gracias por No. la respuesta. Bueno, agradezco al público presente, te agradezco a vos por haberte copado en este ciclo de entrevistas. Agradezco al Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento, a la licenciatura en Comunicación y al estudio de UniTV por brindarnos este espacio. Al público que nos está mirando ahora, estén atentos que este ciclo de entrevista va a continuar, se vienen nuevos entrevistados, nuevos invitados, así que estén atentos y bueno, muchas gracias por haber participado todos. Listo. Hasta la próxima.